¿Qué tal? Muy buenas tardes. Te saluda el profesor Edgar Pizarro Solobure del curso de Historia del Perú. Y el día de hoy, muchachos, dentro de la Academia Zuna estaríamos viendo un pequeño repaso de lo que fueron las culturas pre-incas, ¿correcto? O también denominada como las altas culturas. Así que para esto te voy a pedir bastante atención, ¿sí? Con respecto a lo mencionado. Bien, muchachos, vamos a ver. Recordemos lo siguiente, ¿no? Cuando vemos la parte de culturas pre-incas, tenemos que recordar pues que este término cultura se refiere a una organización política, social y económica que estaría originándose en nuestro territorio andino ya durante los finales de lo que se conoce como el Arcaico Superior, ¿correcto? O también denominado como el periodo precerámico. Recordar de que las culturas pre-incas, muchachos, estarían dividiéndose en dos teorías o dos puntos de vista, ¿no? Por ejemplo, el primer punto de vista importante que va a proponerse con respecto a las culturas pre-incas fue el término del formativo. El término formativo hace referencia a que las culturas pre-incas se estarían originando gracias a factores económicos como la parte de la agricultura y la ganadería, que fueron las principales actividades que van a desarrollarse durante este contexto, la parte política, el surgimiento de las teocracias, la influencia de las ideologías o los dioses terroríficos, como el caso de los felinos, aves y serpientes, ¿correcto? Y la parte social con respecto a la jerarquía que existía en estas sociedades, debido a que la clase dominante estaba representada por sacerdotes, señores o curacas, ¿sí? Gobernadores, y en la parte del sector dominado encontramos a los guerreros, encontramos a los artesanos y encontramos a los campesinos y esclavos, ¿correcto? Entonces, bajo este sustento, el señor Luis Guillermo Lumbreras menciona justamente el origen de las culturas bajo este principio denominado el formativo, ya que estas culturas van a formarse a partir de estos factores. También propone el factor material con respecto a lo que es la presencia de la cerámica, ¿no? Cada cultura o cada región, en este caso que va a originarse en nuestro territorio, estaría representándose a través del arte ceramista. Es por esa razón que bajo estos cuatro principios vamos a ver de que el señor Luis Guillermo Lumbreras propone la teoría del formativo, que se dio entre el año 2000 a.C. hasta los inicios de la expansión incaica en el año 1438, en este caso después de Cristo, ¿correcto? Ahora, la otra periodización, recordar que fue propuesta por el señor John Rowe, quien es aquel que sostiene que estas culturas, ¿correcto?, pre-incas se van a denominar así porque estarían apareciendo antes de la expansión de los incas por el territorio sudamericano. Ahora, el señor John Rowe propone la división de horizontes intermedios con respecto a las culturas. ¿A qué se refiere con esta concepción de lo que son los horizontes e intermedios? Lo que pasa es que cuando él habla de horizontes o culturas horizontales o culturas panandinas, él se refiere que las culturas van a llegar a un momento en el cual, al expandirse territorialmente bajo la influencia y el prestigio que tenía la casta sacerdotal o la casta guerrera, poco a poco haría que absorba grandes territorios de nuestro Perú. Y a esta él los va a denominar como culturas panandinas, altas y grandes culturas o culturas horizontales. Pero así como estas culturas van a expandirse por nuestro territorio andino, va a llegar un momento que de tanto expandirse llegaría el cual declinaría o simplemente estaría decayendo con respecto pues no al surgimiento de otras sociedades, al surgimiento de otras regiones. Él decía, por ejemplo, que estas culturas que van a originarse tras la caída de las grandes o culturas horizontales, ¿sí?, se les va a dar el nombre de intermedios o culturas puentes, ya que estas culturas puentes se originan tras la caída de las grandes culturas, pero además también estarían originando la aparición de otras grandes culturas. O sea, el esquema que refiere John Rowe con respecto a esta periodización menciona lo siguiente, ¿no? Cuando se forma una gran cultura, llega un momento en el cual tiene su inicio, su auge, su momento de quiebre y finalmente su declinación o su decadencia. Y tras su decadencia, otra vez se va formando una nueva cultura, llega a su auge, llega a su tope y llega otra vez a su decadencia. Es ahí donde se va formando justamente la famosa
periodización conocida como helicoidal, la forma helicoidal, ¿no? La forma de una hélice, ¿no? Una hélice, recuerda que tiene una forma escalar, una forma, como quien dice, ¿no? Que va ascendiendo. Después de haber ascendido tanto, llega un momento en el cual llega a su tope, y después de su tope finalmente desciende para originar otra y otra sucesivamente. A eso, muchachos, se le va a conocer como el materialismo histórico, ¿correcto? Ahora, vamos a ver también, muchachos, que durante este contexto de las culturas preincas, ¿correcto?, tanto John Rowe como Luis Guillermo Lumbreras presentaron justamente estas características importantes. Pero cuando John Rowe sostuvo la idea de que las culturas preincas, ¿sí?, que van a abarcarse por grandes territorios, se van a llamar horizontes, y que al decaer se van a formar culturas intermedias, también propuso de que la cerámica fue un factor muy pero muy importante, ya que cada resto de cerámica va a denominar cierta influencia de culturas anteriores. Y cuando John Rowe sostiene esta teoría, aparece pues un arqueólogo muy importante para nuestra historia, conocido como el gran Julio César Tello, que él, al descubrir la cultura chavín, se da con la sorpresa de que las demás culturas, como el caso de Paracas, van a tener cierta influencia. ¿En qué? En la forma, por ejemplo, de presentar su cerámica, ¿no? Chavín, por ejemplo, presentaba una cerámica globular, monócroma, con haz estribo, ¿no? Él, cuando descubre la cultura Paracas, se dio cuenta que la cultura Paracas caverna, la primera fase, también presentaba cierta influencia de lo que fue Chavín. También vamos a ver de que después de haber descubierto Chavín y Paracas, otros arqueólogos, por ejemplo, como el caso de Max Zule, o como el caso, por ejemplo, pues de cronistas como C.S. León, ¿no?, se van a dar cuenta de que las demás culturas también presentaron en parte cierta influencia de la cual Chavín tenía, ¿no? Por ejemplo, en la parte arquitectónica, Chavín, por ejemplo, trabajaba bastante con lo que es la piedra, y es por eso que su cerámica también se presenta con respecto a lo que es la litoescultura, ¿no? La arquitectura se presenta bastante con respecto al uso de la piedra, como el caso de las cabezas clavas en Chavín, el obelisco Tello, la estela de Raimondi y el lanzón monolítico. Vamos a ver que culturas, ¿sí?, que van a aparecer posteriormente a Chavín, como lo fue Pucará, también presentó la escultura hecha de piedra. Tiahuanaco también presentó una litoescultura, como el caso de los monolitos, Bennett, el Ponce y el Fraile. Huari, por ejemplo, ¿qué cosa sacaría de Chavín? Sacaría su influencia teocrática. Aunque tú tienes que recordar pues que la influencia teocrática o la influencia del dios Huiracocha lo saca primero de Tiahuanaco, pero los tiahuanacos sacaron justamente la influencia de este dios de la cultura chavín, ya que Huiracocha justamente es el principal dios que se veneraba en la cultura chavín. ¿Y cómo lo puedo probar? Fácil. En la estela de Raimondi puedes apreciar justamente la figura antropomorfa de este dios. Es por esa razón que ahí los autores, como lo fue Lumbreras, quien descubre la cultura Huari, se da cuenta de que Huari también llega a tener en parte cierta influencia de Chavín. Entonces, como te digo, vamos a ver de que al descubrir esa importancia Julio C. Tello, durante sus inicios de descubrimiento en la cultura chavín, Julio C. Tello propone pues que Chavín es una cultura original en nuestro territorio andino, y por lo tanto, gracias a la influencia de Chavín, las demás culturas estarían originándose. Es por esa razón de que Julio C. Tello propone la idea de que Chavín fue una cultura madre, una cultura matriz, que le va a servir de influencia para el resto de culturas u organizaciones. ¿Me dejo entender con esta parte introductoria? Entonces, vamos a continuar por aquí con respecto a la importancia de lo que fueron las culturas preincas, ¿no? Bueno, esto ya es lo que te comenté en la introducción. Vayamos a ver en este caso las propuestas o los puntos de vista con respecto a las culturas bajo el punto de vista o concepto formativo andino, ¿correcto? Vamos a ver que, como te dije, la propuesta de Lumbreras se basaba bajo el formativo andino debido a que estas culturas van a ir formándose a través de factores económicos, políticos, sociales, culturales o materiales. Entonces, poco a poco, bajo estos principios se van formando, se van creando las altas culturas. Como te dije en la introducción,
Lumbreras propone que a nivel económico las culturas dependieron bastante de la agricultura y la ganadería, ya que éstas se van a originar cerca a valles, regiones bastante fértiles para que pueda justamente primordiar lo que es la agricultura y posteriormente la ganadería. Por ejemplo, Lumbreras propone de que en estos valles se van a originar pues cierta cantidad de cosechas que van a ser bastante importantes, ya que en algunas de ellas, ¿no?, se dependía bastante del intercambio debido al excedente de producción. ¿A qué se refiere eso? Excedente de producción se refiere a de que se ha dado tanta la cosecha que va a llegar en algún momento que va a sobrar parte de ella. Y como lo importante no es que sobre, sino es tener la cantidad de cosecha que podamos necesitar en esta organización, entonces va a llegar un momento en el cual se va a dar un intercambio, conocido como el trueque. ¿Cuál es la cultura, según Lumbreras, que logra justamente representar este intercambio o trueque? La cultura tiahuanaco. Recuerda que la cultura tiahuanaco desarrolla bastante lo que es el intercambio para así abastecerse directamente de sus productos, debido a que Tiahuanaco surgió en una región totalmente plana y en una región súper alta, conocido como la meseta del Collao o el altiplano Perú-Boliviano. Y vamos a ver pues que la principal actividad que se desarrollaba en Tiahuanaco no era la agricultura sino la ganadería, ya que en esa región de la meseta habita bastante lo que es el ganado de los guanacos. Por detalle, de ahí justamente proviene el nombre Tiahuanaco. Pero, ¿había agricultura o no había agricultura, profe? Bueno, los tiahuanacos trataron de poder justamente utilizar la agricultura que podía darse, ¿no? Como quien dice, ¿no? A nada, por lo menos, podían producir cierta parte de cultivos agrícolas. Es por esa razón que Tiahuanaco estaría buscando crear técnicas agrícolas para así pues crear en parte, ¿no?, sus propios alimentos. Pero como sus alimentos eran escasos, los tiahuanacos estuvieron obligados a conservar sus alimentos. Y es por esa razón que los tiahuanacos realizan lo que es la deshidratación de alimentos, para así, cuando haya momentos de escasez, puedan abastecerse por sí mismos. Pero cuando no podían abastecerse de sus propios alimentos, o las temporadas eran bastante crueles con respecto a la agricultura, vamos a ver que los tiahuanacos tenían pues que emigrar de su región natal, de Tiahuanaco, Taipicala, hacia regiones de la Sierra Central, la selva y la costa peruana. Y como los tiahuanacos tenían una abundante cosecha del ichu, que es una planta de la cual se alimenta la gran mayoría de auquénidos, los tiahuanacos llevaban una cabeza o un ganado de auquénidos a grandes cantidades de ichu. Y eso, lo cual les sobraba a los tiahuanacos, lo intercambiaban con otras culturas. Por ejemplo, si querían pescado, iban a la costa, intercambiaban ese ichu y pues podían en este caso abastecerse de pescado. Si necesitaban, por ejemplo, lo que es el maíz, algodón, igual, lo intercambiaban en la costa. Si necesitaban papa, necesitaban oca, necesitaban pues algunos tubérculos, aparte de la papa, ¿no?, cebolla también, por ejemplo, por ahí, también lo intercambiaban con el ichu. Si necesitaban lo que es la coca, el plátano en este caso, ¿sí?, también lo intercambiaban con la selva. Entonces date cuenta que para poder abastecerse de productos que les faltaban a los tiahuanacos, ellos realizaban el control vertical de los pisos ecológicos. Ahora, ¿por qué vertical? Porque tú sabes pues que las 8 regiones propuestas por el señor Javier Pulgar Vidal pues se basaba bajo factores de altura, desde los 0 metros sobre el nivel del mar hasta los 500 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Y obviamente cada región del Perú va escalando de forma vertical. Por eso se le dice control vertical de pisos ecológicos, ¿correcto? Entonces ahí vemos la importancia de lo que se conoce como el factor económico, ¿no? También vamos a ver que culturas en la costa, por ejemplo como el caso de Moche, Nazca, que se encontraban pues en regiones secas, de lugares donde hacía mucho calor, el agua pues no era tan abundante, escasa. Y para poder aprovechar lo que es la agricultura, necesitaban construir tecnologías que justamente utilizaban el agua del subsuelo.
Para ello vamos a ver de que los Nazca, por ejemplo, estarían construyendo canales de regadío, acueductos, para así aprovechar las aguas subterráneas, conocidas como las napas freáticas. Al igual que los Moche estarían construyendo chacras hundidas, conocidas como los huachaques, para también así depender de la agricultura. También los Mochica, por ejemplo, lo que hacían era cultivar su propia totora. La totora es una planta que crece en el agua, y con esta totora se podía construir las embarcaciones con el cual los mochicas podían pescar. Entonces, por esa razón vemos pues que la economía es muy pero muy importante en este contexto, ¿no? Los andenes, por ejemplo, también lo son, porque hay culturas pues que no tenían tanto espacio para cultivar, o no había un espacio ya no alcanzaba un espacio para poder cosechar. Entonces los mismos habitantes de muchas culturas, como lo fueron los Huarpa y posteriormente los Wari y los Inca, estarían aprovechando lo que eran las faldas de los cerros, ¿sí? En las faldas de los cerros, los propios habitantes van a construir pequeñas chacras que después van a ser llamadas como las terrazas agrícolas o los andenes. Y gracias a eso justamente vamos a ver de que las culturas van a poder justamente sobrevivir a momentos donde se daba grandes sequías, ¿no? Entonces, por esa razón vemos pues que tanto la construcción de andenes, tanto la construcción de canales de regadío, acueductos, tanto la creación de canales, tanto la creación, por ejemplo, de lo que eran las chacras altitudinales o guaru, que también lo van a hacer los tiahuanaco, ¿no? Y la conservación de alimentos, tiene que ver al factor económico. En caso del factor cultural y material, representa lo que es la cerámica. Por esa razón vamos a ver pues que cada sociedad realizaba su cerámica, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver pues que durante el intermedio temprano, ¿sí?, también llamado como la primera regionalización, la cerámica va a ser muy importante, ya que esta representaba a la sociedad. Un ejemplo de ello sería la cultura moche, por ejemplo, ¿no? La cultura moche, para poder representar a la sociedad, realizaba la elaboración de huacos. Y estos huacos van a tener distintas variedades. Por ejemplo, encontramos a los huacos retratos, que representaban en sí la realidad de la élite social. Encontramos los huacos patológicos, que representaban a las enfermedades que se daban en esa época, y los huacos sexuales, ¿no? Recordemos que los huacos sexuales pues tenían una finalidad de poder representar lo que era la fertilidad de la sociedad, ya que era importante pues, como quien dice, ¿no?, seguir procreando hijos. ¿Para qué? Para seguir sirviendo a la población. Lo mismo pasaría con los Nazca. Los Nazca estarían elaborando las mejores vasijas de todo el Perú antiguo, ya que los Nazca sobresalen bastante en lo que era el uso de muchos colores, ¿sí?, alrededor de 16 tonalidades, y también presentando los mejores acabados. Por eso es de que durante la época del primer intermedio, el intermedio temprano o la primera regionalización, los Nazca vendrían a ser los mejores ceramistas del Perú antiguo, ¿no? Y eso lo podemos apreciar en muchas variedades de cerámica que hemos encontrado en el resto de la historia, ¿correcto? También la cerámica se va a presentar en parte de lo que sería lo que es la arquitectura, ¿no?, con respecto a la de templos, ¿no?, o conocido también como esculturas hechas de piedra, ¿no?, como lo presenta pues la cultura chavín, la cultura pucará, la cultura tiahuanaco, inclusive hasta los incas, construyendo pues la fortaleza de Sacsayhuamán, ¿correcto? En la parte religiosa, muchachos, y política, sabemos pues que las teocracias son muy importantes, ya que en muchas de las culturas se ha logrado descifrar, se ha logrado pues entender de que los sacerdotes eran aquellos que controlaban en gran parte el poder, debido a su conocimiento astrológico, debido a su conocimiento pues de los climas, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver que en la cultura chavín, los sacerdotes, ¿sí?, de Chavín eran conocidos como los más prestigiosos, ya que ellos tenían un gran conocimiento de lo que era pues el clima. Por esa razón, muchas regiones que se encontraban cerca a Chavín van a ir, como quien dice, migrando, van a ir peregrinando a Chavín. Y como estas regiones van a ir peregrinando a Chavín, eso hace de que la influencia de Chavín se expanda por gran parte del territorio andino hasta una ceja de selva. ¿Te das cuenta? Por eso que justamente la cultura chavín justamente logra presentarse como el primer horizonte, una cultura de gran expansión, ¿correcto? Esa es la importancia justamente que tenían los sacerdotes, ¿no?
En caso de los moche, por ejemplo, algunos de los sacerdotes tenían como quien dice, la dicha de enfrentarse, representar a los grandes ejércitos, y es por esa razón que justamente los sacerdotes que también luchaban a favor del ejército eran llamados como señores o curacas, y estos justamente van a lograr tener un gran control de la sociedad. Los mismos pasarían con los Nazca, ¿sí? Los Nazca también eran una sociedad teocrática, pero también era muy representable a través de las fuerzas militares, y es por esa razón que justamente vemos que los sacerdotes, ¿no?, tenían también la función de proteger a sus regiones, o también conocido como su rebaño, ¿no? Eso es lo que justamente se estaba dando. En la parte ideológica, bueno, ¿no?, hablamos acerca de la famosa trilogía ceremonial o el culto a los dioses. Cuando hablamos acerca de los dioses terroríficos, nos referimos pues que a través de los propios sacerdotes van a utilizar ciertas coloraciones, ciertas formas que horrorizaban y permitían pues el temor ante estos dioses, para que los sacerdotes así puedan aprovechar su poder y puedan justamente depender de la sociedad. No, por ejemplo, hoy en día, ¿no?, muchas iglesias, ¿no?, en caso de la iglesia católica o iglesias protestantes, pues siempre para poder tener el control de la sociedad se ha buscado poder aterrorizar a la sociedad, ¿no?, con el famoso temor a Dios. Y eso no es nada nuevo, sino que las propias culturas o algunas civilizaciones en el mundo, por ejemplo como el Cercano Oriente o el Lejano Oriente, también han realizado lo mismo. Entonces vamos a ver que a través de la naturaleza, a través de animales que habitaban en nuestro territorio andino, como lo fueron los felinos como los jaguares, las aves de rapiña o los cóndores, en este caso las serpientes y algunos caimanes, van a ser representados en grandes complejos o parte del arte de la litoescultura, ¿no?, la escultura hecha a través de la piedra. ¿Te das cuenta? Y a nivel social te dije pues que la sociedad estaba jerarquizada, ¿no? Había un sector dominante representado por sacerdotes, señores o curacas, gobernadores, y un sector dominado, como el caso de los guerreros, campesinos, artesanos y esclavos, ¿sí?, conocida también como una sociedad esclavista o estratificada. Entonces, hasta ahí se deja entender la parte del periodo formativo que propone Lumbreras. Si te das cuenta, Lumbreras es un autor bastante importante porque él logra pues hacerte entender de que no solamente la cerámica depende justamente de las culturas, sino que depende de muchos factores. ¿Correcto? Ahora Lumbreras también sostiene pues la división del periodo formativo, ¿no? Lumbreras decía pues que el formativo se va a formar bajo 3 etapas. El formativo inicial o inferior, representándose a través del perfeccionamiento de la cerámica, la mejora agraria con el uso de canales de regadía, ¿sí?, y la divinización de la naturaleza, presentando dioses terroríficos. Entre ellos destacan algunos estados como lo fue Okotosh en su época final, como el templo de las manos cruzadas, que es una característica teocrática, Cerro Sechín Bajo, ¿no?, presentándose en la región de Casma, ¿sí?, Kunturwasi, que sería una de las más importantes debido a la presencia del primer trabajo orfebre, el primer trabajo del uso de metales, la aleación. Galgada Kupisnike, presencia al igual que Sechin y Kotosh de templos ceremoniales, y los inicios de Chavín de Huántar como tal. Pero Chavín de Huántar tendría su gran auge, su gran apogeo durante el periodo del formativo medio. Y en esta época vamos a ver que los sacerdotes chavins fueron los que más destacaron en el territorio andino, ¿no? Ahora, ¿por qué Lumbreras propone otros estados anteriores a Chavín? Porque lo que Lumbreras quiere es decirte de que Chavín no fue la primera cultura, sino que hubo otras culturas anteriores a Chavín. Y claro, no van a ser tan prestigiosas, pero por lo menos van a originarse anteriores a Chavín, ¿sí? Y en caso del periodo formativo final o superior, encontramos pues las demás culturas como lo fueron pues Paracas, Pucará, Virú, Vicú, Salinar, Moche, Nazca, Lima, ¿no?, Huarpa, Recuay, Tiahuanaco, Huari, Chimú, Chincha, Chachapoyas, Chanca y la cultura chancay, ¿no? Inclusive hasta los incas también fueron parte justamente del periodo del formativo final o superior.
Y con respecto a la otra periodización, como te dije, fue propuesta por el señor John Rowe, que menciona que las culturas se van a dividir bajo dos aspectos, ¿no? Bajo el aspecto de horizontes, donde van a lograr expandirse por grandes territorios, y los intermedios o culturas puentes que van a originarse tras la caída de estos grandes horizontes, ¿no? John Rowe propone la teoría justamente de que hubo 5 etapas con respecto a las altas culturas, ¿no? Por ejemplo, en caso del horizonte temprano, encontramos a la cultura Chavín, Aracas, Vicús, Virú, Salinar y Pucará. En caso del intermedio temprano aparece la cultura Moche, Nazca, Lima, Huarpa, los inicios de Tiahuanaco, Cajamarca, Recuay. En caso del horizonte medio, Tiahuanaco en su apogeo, en su auge, Huari. En caso del intermedio tardío, la gran mayoría de culturas conché, como lo fueron Chimú, Chincha, Chanca, Chachapoyas, Chancay, Aymaras, ¿sí? Y entre otros. Y finalmente el horizonte tardío, que se inicia a partir de la expansión de los incas, que poco a poco van a ir formando la expansión del imperio del Tahuantinsuyo. ¿Correcto? Bien, eso es con respecto a lo que se propone en estas teorías. ¿Claro está ahí? ¿Sí? Ok. Entonces, a partir de ahora estaríamos viendo las culturas predeterminadas. Por ejemplo, vamos a comenzar a mencionar acerca de lo que es Chavín. Con respecto a lo que es Chavín, muchachos, recordemos pues de que Chavín, según el autor Julio C. Tello, quien fue el descubridor de esta cultura, menciona que esta fue una cultura muy importante, ya que a través de su cerámica estaría influenciándose alrededor de las demás regiones, al igual que la presencia de lo que es la escultura, es decir, la elaboración de monumentos hechos de piedra, correcto, al igual que la influencia de sus teocracias y el culto al dios Huiracocha, que lo va a conllevar la cultura Tiahuanaco y la cultura Huari, posteriormente los incas, ¿correcto? Vamos a ver que esta cultura estaría ubicada en la presencia de valles, comprendido por 2 ríos, las cuales son el río Mosna y Huachexa, las que al unirse formando un callejón natural, ese callejón natural será denominado como el callejón de Conchucos, ¿correcto? Entonces recordemos de que la ubicación correspondiente a Chavín sería, ya que esta está ubicada entre los valles de los ríos Mosna y Huachexa, formando un callejón natural conocido como el callejón de Conchucos. Y esta estaría perteneciendo a la región de Ancash, ¿correcto? Y desde ese lugar comenzaría poco a poco a expandirse a través del prestigio que tenía la casta sacerdotal con respecto al periodo del horizonte temprano. Recordemos que esta cultura se estaría desarrollando según la periodización de lumbreras entre el formativo inicial y el formativo medio, ¿sí? Comprendido entre los años 1500 a.C. hasta el año 200 a.C., ¿correcto? Vamos a ver de que la principal actividad económica que desarrolla Chavín fue la agricultura. En específico estaríamos hablando el cultivo del maíz. El maíz, según algunos autores, como lo fue el mismo Max Zule, ¿no?, quien sostenía que Chavín no fue una cultura originaria del Perú, sino que fue proveniente de Mesoamérica, ¿no? Este autor decía de que el maíz fue traída por los habitantes mesoamericanos a la región peruana. Tello estaría siendo aquel que refutaría esa propuesta, y por lo tanto vamos a ver de que Tello durante mucho tiempo de su vida se dedicó a investigar profundamente esta cultura. Pero vamos a ver de que Tello finalmente sostuvo la teoría principal de que el maíz servía principalmente para realizar lo que era la bebida ceremonial, ya que la chicha de jora sería la principal para realizarse en las ofrendas y en las ceremonias, compuesta por los sacerdotes y aquellos habitantes cercanos a Chavín, quienes realizaban el peregrinaje al templo de Chavín de Huántar para poder, en este caso, saber las predicciones climáticas hechas por estos sacerdotes. Vamos a ver que a nivel político, como te comenté, la casta sacerdotal sería aquella que tendría el control absoluto, y además pues que Chavín tenía este fuerte prestigio al conocimiento astrológico astral que tenían estos, y podían pues realizar ciertos vaticinios o predicciones. Con respecto a la parte religiosa, vamos a ver de que los Chavín principalmente adoraban a los dioses naturales,
como era la trilogía ceremonial ave, felino, serpiente. Pero vamos a ver que también se estaría predominando, ¿sí?, al dios Huiracocha, quien sería conocido como el dios de las varas, el dios de los báculos, que fue incluido en la escultura, el monumento denominado como la Estela de Raimón. ¿Correcto? Este dios tenía una característica antropomorfa porque se ve pues a un ser con dos bastones, ¿correcto? Y sobre su cabeza, su cabello estaba compuesto por serpientes. Por esa razón vamos a ver de que se mencionaba, ¿no?, de que estos animales naturales que se encontraban en esa región eran principalmente divinizados, ¿correcto? Por eso se le dice como los dioses de la trilogía ceremonial. Pero como tenía una característica totalmente pues que causaba miedo, causaba temor para que los sacerdotes sigan controlando el poder, se le denominó como dioses terroríficos, ¿correcto? Bien, vamos a ver que dentro de las manifestaciones culturales encontramos lo que es la cerámica. Las características básicas de lo que es la cerámica fue la forma globular esférica, presentando un haz estribo y presentando un solo color, denominándose como monócromo. Bien era negro, o bien era gris, o simplemente era ocre, ¿sí? Un solo color nada más presentaba la cerámica chavín. Con respecto a lo que es la arquitectura, encontramos construcciones hechas de piedra y también en forma de U, como lo fue el templo de Chavín de Huanta, conocido como el Templo Viejo, y posteriormente el Templo Nuevo. Con respecto a la arquitectura, también encontramos lo que es la litoescultura, como el caso de la cabeza clava, el obelisco Tello, el lanzón monolítico, ¿sí?, y la estela de Raimondi posteriormente. Por aquí vamos a encontrar, por ejemplo, la forma que tenía la cerámica. Si bien podemos observar, tenía el haz estribo, la forma globular, y si te das cuenta, la mayoría era de un solo color, negro, gris u ocre, ¿correcto? Con respecto a lo que es la litoescultura, encontramos lo que es el lanzón monolítico, la presencia de los dioses naturales, ¿no?, los dioses terroríficos, colmillos de felino, garras de aves de rapiña o cóndor, y surcos presentándose como la serpiente. Con respecto a lo que es la estela de Raimondi, podemos apreciar a un ser antropomorfo que tenía en las manos dos báculos y sobre su cabeza se presentaban surcos de serpiente, y eso justamente también presenta parte de lo que es la divinización de la naturaleza. Y lo que es el obelisco Tello pues presentaba pues a un ser con dos sexos, pero en la parte superior encontramos un pico que haría corresponder a un ave, que también fue parte de los dioses terroríficos. ¿Me dejó entender? Con respecto a lo que es la arquitectura, encontramos los templos en forma de U. Tenían esta forma debido a que se hacía reverencia hacia la salida del sol, hacia la dirección del este, la región también llamado como poniente, ¿no? Y poco a poco vamos a ver de que en esa región oriental, la región del este, en este caso los sacerdotes pues aprovechaban los rayos solares y así se podía pues, ¿no?, iluminar lo que eran los templos, ¿sí? También encontramos restos de cerámica como lo que es, y restos también de la litoescultura como lo fue las cabezas clavas. En el caso de las cabezas clavas tenemos que recordar pues que según las leyendas, ¿no?, estas cabezas clavas harían representación de los propios sacerdotes, ¿no?, ya que estos eran una especie de guardianes que se encontraban fuera de los templos, ¿correcto? Tenían esta forma pues, como quien dice, ¿no?, una forma feliz, una forma como quien dice contenta, debido a que los sacerdotes pues utilizaban alucinógenos como el San Pedro y el ayahuasca, y esto era representado justamente en lo que es la litoescultura. Por esa razón vemos de que algunos creen de que estas cabezas clavas son los sacerdotes que en sí se han quedado como protectores y guardianes de los templos. Claro que obviamente hasta el día de hoy muchas de ellas se han caído, solamente una se mantiene, como quien dice, ¿no?, impregnada, pero vamos a ver pues que es necesario siempre preservar lo que es nuestro patrimonio cultural, ¿sí? Vamos a ver que la cultura Paracas, en este caso sería pues una cultura que va a parecer similar o contemporánea a Chavín, solo que Paracas tendría dos etapas, ¿no? La que estaría contemporánea a Chavín sería la Paracas Cavernas,
¿sí? Recordemos que la palabra Paracas proviene de la palabra los de cabeza ancha o tormenta de arena. Esta cultura Paracas se estaría encontrando en la costa sur, en la región del Cerro Colorado o la península de Paracas, en la región de Ica. Se encontró o se desarrolló entre los años 700 al 200 a.C. Esta cultura Paracas también fue descubierta por el propio Julio Cetey. Y justamente es Julio Cetey quien logra, pues, como quien dice, dividir a Paracas en dos periodos, ¿no? La Paracas Cavernas, la Paracas inicial, y la Paracas Necrópolis, la Paracas final. Vamos a ver de que esta cultura, al igual que Chavín, también realizaba lo que es el cultivo del maíz, pero al igual también se desarrollaba lo que era la textilería, y también en parte lo que era la, como quien dice, ¿no?, la fama que tenían los médicos cirujanos, que a la vez también eran sacerdotes, al realizar lo que eran las trepanaciones y las deformaciones craneanas, pero eso ya es parte de lo que es la medicina, ¿no? Pero la principal actividad que se encontraba, pues, en lo que es Paracas es la agricultura y la textilería. Ahora, ¿por qué la textilería? Porque Paracas, como se encuentra en una región costera, la principal cosecha, el principal cultivo es el algodón. Y los Paracas aprovechaban bastante el algodón fresco y gracias a ello ellos se dedicaban a realizar los famosos mantos o telares o fardos funerarios. Y estos telares eran de alta calidad, no había ninguna cultura que podía superar la textilería de los Paracas. Por esa razón los Paracas destacan más que la cirugía sobre la textilería. La textilería sería la principal actividad o la manifestación más importante que estaría predominándose en Paracas, ¿correcto? Vamos a ver que a nivel político esta cultura se desarrolló bajo un control teocrático pero a la vez militar. Vamos a ver de que con respecto a la religión, los Paracas no solo veneraban, pues, a los dioses de Chavín, sino que estos Paracas principalmente adoraban al dios Con, que era una deidad que se encontraba en el mar, ya que los Paracas se encontraban cerca del mar. Y este dios Con tenía una figura similar a un felino que volaba sobre los mares. Y es por esa razón de que el dios Con era considerado como si fuese un felino volador. Vamos a ver que en la cerámica, durante la época de Paracas Cavernas, la cerámica era globular con haz estribo. Era bastante similar a la cerámica de Chavín, solo que la cerámica de Paracas era bícroma más no monócroma. En parte también fue polícroma, tenía otros colores aparte de los colores básicos como era el blanco, el negro o el gris, ¿correcto? Pero en la parte o el periodo de la Paracas Necrópolis, ya la cerámica poco a poco va a cambiar de forma y también de colores. Vamos a ver que en la Paracas Necrópolis la cerámica era un poco más acalabazado, tenía mejores acabados, ¿correcto? Y además, pues, presentaba otra forma del asa, conocido como el asa puente, ¿correcto? Con respecto a lo que es la arquitectura, se encuentra la construcción de las tumbas, ¿no? Las tumbas, por ejemplo, también sería otro factor que estaría diferenciando a la Paracas Cavernas de la Necrópolis, ya que la tumba de la Paracas Caverna era forma de copa invertida o forma de útero, mientras que la Paracas Necrópolis las tumbas eran forma de mastabas o rectangulares, ¿sí? Con respecto a lo que es la textilería, encontramos de que los Paracas, como te comenté al inicio, destacan bastante en lo que es en esta actividad. Por eso que los Paracas son considerados como los mejores textileros, porque utilizaban principalmente la cosecha del algodón para así realizar mantos de alta calidad y muy finos. Se utilizaban, por ejemplo, hilos de oro, cabellos de mujer. Y vamos a ver que aparte los Paracas, según los autores como Victoria de la Jara y el autor Rafael Arcojoyle, pues mencionaban acerca de lo que eran los tocapus o las inscripciones sobre estos telares, ¿no? Que probablemente en algún momento haya hecho pensar de que esta cultura, pues, trataba de realizar inscripciones a través de grafías, ¿no? Pero es una posibilidad de que esta cultura estuviera tratando de realizar las grafías, ¿no? Recordemos que la gran mayoría de culturas, muchachos, ninguna de ellas presentó una especie de escritura formal. No está demostrado hasta el día de hoy que ninguna cultura haya realizado una escritura.
pero sí a través de su arte, a través de su textilería, a través de su orfebrería o a través, como quien dice, ¿no?, de las cosechas que tenía, como lo que eran los pallares para los moche, no trataron de darle esta característica, ¿correcto? Y con respecto a lo que es la medicina, vamos a ver de que los paracas, al igual que eran los mejores textileros, también son considerados como los mejores cirujanos, ya que realizaban lo que eran las trepanaciones y las deformaciones. Trepanaciones era la cura que realizaban para una persona herida, y las deformaciones las realizaban para diferenciar a la élite, sobre todo los sacerdotes, de los demás. Utilizaban pues durante su época natal, durante su época del neonato, ellos, como tenían una cabeza cartilaginosa, se colocaban 2 maderas, ¿sí?, y eso permitía que la cabeza pues se alargara. Y es por esa razón que se le conoce como las deformaciones craneanas, debido pues a la presentación de diferenciarse socialmente o jerárquicamente, ¿sí? Esto es lo que corresponde a las principales manifestaciones culturales. Aquí encontramos, por ejemplo, lo que es la textilería Paracas, ¿no?, presentándose al dios Con, ¿no?, el felino volador, ¿sí? Encontramos las trepanaciones y deformaciones craneanas y las tumbas en forma de útero o copa invertida, o las tumbas en forma rectangulares como las mastabas, ¿sí? Aquí encontramos parte de lo que fue la cerámica Paracas, ¿no? Encontramos, por ejemplo, que era polícroma, ¿sí? Durante su periodo de la Paracas, entre Paracas Cavernas a Necrópolis, poco a poco va a ir cambiando. Finaliza la época de Paracas Cavernas y la Paracas Necrópolis al inicio era polícroma, pero después estaría presentándose con una coloración única, o después será denominada como cerámica monócroma. Pero la diferencia es de que esta sí presentaba un azapuente y tenía mejores acabados, ¿correcto? Inclusive se menciona pues que la Paracas Necrópolis sería, como quien dice, el puente que estaría iniciando a lo que es la cultura nazca, ya que recuerda que la cultura nazca fue aquella que destacó en lo que es la cerámica. Fueron los mejores ceramistas en toda la época de la primera regionalización o el primer intermedio, ¿correcto? Bien, encontramos ahora el fin, la decadencia de la cultura chavín. Recordemos que la cultura chavín cae producto de un fenómeno del Niño. La Paracas Cavernas poco a poco va a ser, como quien dice, dirigida por los militares poco a poco, y eso haría que la Paracas Cavernas sea reemplazada por la Paracas Necrópolis, y poco a poco se va destacando lo que son las culturas del primer intermedio o la primera regionalización, las famosas llamadas culturas puente. Entre ellas destacarían 2 de ellas que lograron expandirse por gran parte de la costa. Por ejemplo, en caso de la costa norte encontramos a la cultura moche, y en caso de la costa sur encontramos a la cultura nazca. En caso de los moche, hasta ahora no hay un punto exacto que mencione una, como quien dice, una capital de la cultura moche. Algunos pues sostienen que fue la región de Lambayeque, pero como te digo, hasta ahora muchos historiadores todavía no han logrado descifrar exactamente cuál de ellos sería la capital de esa cultura, ¿correcto? Entonces, pero como te digo, la cultura moche sí presentó grandes características durante la época de el intermedio temprano o la primera regionalización, ¿correcto? Ahora, vamos a ver también lo siguiente. Vamos a ver de que la cultura moche también se desarrollaría cerca de la región de Piura, la región de La Libertad, inclusive esta parte de la región de Ancash. Por eso se menciona de que la cultura moche en sí se logró expandirse por gran parte de la costa norte. Con respecto a lo que es la cronología, la cultura moche se desarrolló entre los años 200 después de Cristo hasta el año 700 después de Cristo, ¿no? En esta época, a nivel internacional, ¿no?, o según la historia universal, ¿no?, se estaba desarrollando pues lo que es parte de los finales de la época del Imperio Romano, porque recordemos que el Imperio Romano, pues después de dividirse en el año 395, poco a poco la región occidental estaría pues cayendo, estaría entrando en decadencia, y ya en el año 476 pues estaría dando el fin del Imperio Romano occidental, siendo invadida por los bárbaros germanos, ¿no? Y ya a partir del año 600, 700 se estaría originando pues lo que es la Edad Media. Entonces vemos pues que según el contexto donde se desarrolla la cultura moche en el mundo,
el Imperio Romano de Occidente había caído por mano de los bárbaros, ¿sí? Se estaba dando el origen de lo que era la Edad Media, se estaba dando el origen de lo que eran los reinos germánicos, como los visigodos, ostrogodos, los anglos, sajones, y entre otros. Y posteriormente vamos a ver pues que mientras en esa época se desarrollaba la Edad Media, aquí en el Perú aún se estaba desarrollando lo que es la primera regionalización o las culturas del intermedio temprano. Esta cultura fue descubierta por el arqueólogo Max Uhle, y justamente como era una cultura costera, una cultura pues que se presentó en la costa, ¿no? Vamos a ver de que este autor sostenía que la cultura moche, la cultura nazca y la cultura chimú tenían influencias de las culturas mesoamericanas. Y es por eso que justamente Max Uhle sostenía que estas culturas tienen bastante influencia de Mesoamérica, y por lo tanto Max Uhle es aquel que la denomina como las protoculturas, ¿no? Proto-moche, proto-chimú, proto-nazca. Proto significa copia de las culturas mesoamericanas. Por varios factores, como el tema de los sacrificios, el tema, por ejemplo, de la construcción de huacas, ¿no? O complejos arqueológicos, el control de los señoríos. Los señoríos vienen a ser, pues, el gobierno de sacerdotes que a la vez cumplen el papel de jefes militares, ¿no? Como lo fue el señor de Zipán, la señora Arecao y Moche, ¿correcto? Entonces, tras estas características, vamos a ver que el autor Max Uhle, quien descubre estas culturas, las estaría denominado como protoculturas. Los moche y los nazca estarían sobresaliendo principalmente en lo que es la cerámica, pero recordemos pues que entre moche y nazca, los nazca son los que sobresalen más, ya que sus vasijas eran las más finas y tenían los mejores acabados, ¿correcto? En caso de los moche destaca lo que son los huacos. Como te comenté en la introducción, los huacos representaban la realidad, la sociedad que se encontraba en esa época, ¿no? Y tenía pues variaciones, ¿no? Encontramos los huacos retrato, los huacos patológicos, los huacos eróticos. Y en caso de los nazca destacan las vasijas principales, ¿no? Con forma calabazada, el asa puente, y presentaban pues una tonalidad pictórica, cerca de 16 tonalidades de colores. Bien, vamos a ver también de que a nivel político, bueno, ya te comenté, fue dirigido, ¿no? Por la casta sacerdotal y a la vez militar, como el caso de los señoríos. Su principal deidad de los moche era representado por el dios Ayapaec, conocido como el dios degollador. Según la leyenda del dios Ayapaec, este estaría luchando contra otras deidades que se encontraban en la costa norte. Y como este ser luchó por el predominio, la autonomía de esta cultura, vamos a ver de que los sacerdotes en ofrenda, en conmemoración de este dios, estarían realizando pues el sacrificio de los esclavos, virtiendo su sangre en una copa para ofrecérsela a favor de Ayapaec. Con tal de que Ayapaec pues mande épocas de buenas cosechas. Era obligatorio un sacrificio anual. ¿Para qué? Para que justamente Ayapaec envíe pues, ¿no? épocas de lluvias y así se pueda realizar la cosecha, ¿no? Claro que en la costa obviamente no llueve, por si acaso, ¿eh? Ya eso le pregunto a tu profesor de geografía. En la costa garúa, en la costa la justa será la llovizna. Pero principalmente vamos a ver pues que aunque esa llovizna era importante para desarrollar la agricultura. ¿Te das cuenta? Aparte que también los moche, como te dije en la introducción, van a construir pues huachaques o chacras hundidas para así aprovechar pues no el agua del subsuelo y poder justamente seguir predominando en lo que es la agricultura, ¿no? Bien, vamos a ver de que con respecto a las manifestaciones culturales, la cerámica de los moche se va a representar por ser globular. Presentaba un haz estribo y justamente eso hace mencionar o cabe mencionar de que los moche también tendrían en parte una pequeña influencia de los chavín con respecto a el asa que van a utilizar en su cerámica, ¿no? Era bícromo, es decir, presentaba dos colores, aunque más destacaba el color amarillo, ¿sí? Era pictográfico porque se representaban ciertas grafías en algunas muestras de la cerámica, ¿sí? Se presentan como el caso de los huacos retratos, los huacos patológicos y los huacos eróticos. Con respecto a lo que es la arquitectura, los moche que se encontraban en una región costera, ¿sí? Vamos a ver, ellos van a utilizar lo que es el barro, ¿sí? Van a utilizar lo que es
como que dicen, ¿no?, la arena en este caso, y la van a comenzar a formar en moldes. Van a utilizar lo que es el adobe junto con la quincha y estarían construyendo sus complejos arqueológicos. Entre ellos destacan pues muchas de ellas, como el caso de Huaca del Sol, Huaca de la Luna, Huaca Rajada, Huaca Cabo Viejo. En caso de la Huaca del Sol, era un centro administrativo donde se concentraban los sacerdotes y además se realizaba la contribución de cosechas u ofrendas a favor de estos. ¿Para qué? Para que les puedan predecir, ¿no?, si se acercaba una época de buenas cosechas. Y en este caso, la Huaca de la Luna servía como un centro de sacrificios donde los sacerdotes o sacerdotisas realizaban justamente la ejecución de los esclavos, y obviamente su sangre sería vertida en una copa para ofrecérsela a Yapaeco. En caso de la Huaca Rajada vamos a encontrar lo que era la tumba del señor de Zipán, ¿no?, donde pudo encontrarse, aparte de destacar en cerámica, destacar en lo que es la arquitectura, los moche habían tenido cierta influencia de la cultura bicús. ¿Y qué cosa tuvieron de la cultura bicús? ¿Qué influencia? Estaríamos hablando acerca de la metalurgia, el trabajo de los mitanes. Cuando se descubre la tumba del señor de Zipán por Walter Alba en el año 1987, se logró encontrar pues que la gran mayoría de la armadura del señor de Zipán estaba compuesto por una parte de oro y plata. Y es por esa razón que la tumba del señor de Zipán pues representaría justamente una parte, ¿sí?, de lo que es la orfebrería de calidad, la mezcla de metales, como lo fue el oro y la plata, ¿sí? Y cuando los moche justamente logren utilizar los metales, se dedican a lo que es la metalurgia, eso les serviría para que otras culturas durante la época de la segunda regionalización o el Intermedio Tardío, como lo fueron la cultura lambayeque y la cultura chimú, también destacaran con respecto a lo que era la orfebrería. Ahora, con respecto a los moche también, proviene de la palabra muchic, ya que la lengua que se hablaba comúnmente en el norte era la lengua muchic. Y un derivado de esa lengua muchic proviene de la palabra moche o mochica, ¿sí? Y vamos a ver que a partir del año 2006, o sea, durante este siglo, ¿sí?, el autor Régulo Franco se llevaría una gran sorpresa al descubrir una tumba nueva que nadie la había descubierto, donde se pudo encontrar a una sacerdotisa, una mujer quien tuvo el control político y también el control teocrático. Y como se encontraba en el complejo arqueológico El Brujo o la Huaca del Cabo Viejo, esta sacerdotisa será llamada como la señora de Cao o la dama de Cao. Lo curioso de esto es de que Régulo Franco se da con la sorpresa también de que esta sacerdotisa fue mucho más antes, o sea, su control, su gobierno se dio mucho más antes que el gobierno del señor de Zipán, haciendo mencionar de que los moche fueron gobernados primero por las mujeres y posteriormente por los varones. Por eso que justamente gracias a ese descubrimiento se puede justamente descifrar esta característica política, ¿correcto? Pero si son las únicas huacas, por el momento son las únicas huacas que se han encontrado. ¿Se van a encontrar más? Por supuesto que sí. La historia pues tiene para rato. Cada quien va construyendo su historia. Quién sabe, por aquí algún alumnito de Zona de repente pues postula la carrera de arqueología, antropología, por ahí, ¿no? Y se dedique pues a investigar huacas, ¿no? Quién sabe, ¿no? Pero bueno, son cuestiones que se van a dar, ¿sí? ¿Qué más? Vamos a ver también que en caso de la economía, ¿sí?, recordar pues que los moche destacan bastante en lo que eran los huachaques, las chacras hundidas que van a ser aprovechadas. ¿Para qué? Para poder producir sus propios alimentos, ¿no? Entre ellos destacan, por ejemplo, lo que es el maíz, porque en la costa normalmente existe lo que es el cultivo del maíz, el algodón y la totora. La totora sería una planta que los mismos moche van a elaborar, van a sembrar. ¿Para qué? Para que cuando salga, cuando logre, como quien dice, no florecer, esas hojas, esa planta sea utilizada como una especie de balsa, como una especie de navío, para así poder pues pescar, ya que los moche, como se encuentran en la costa norte, estarían utilizando pues no la pesca también como una actividad principal. Y es por eso que la cultura moche pues se dedicaba a lo que era el consumo del pescado, ¿correcto? Esa es la importancia.
Vamos a ver también de que la cultura moche, ¿no? Aparte de destacar en lo que eran los huacos, en los casos del huaco retrato, huacos patológicos, ¿no? Los moche también destacan pues en la construcción de huacas, ¿no? En el caso de Huaca Rajada, Huaca de la Luna, Huaca del Cabo Viejo, la presencia de gobiernos, como el caso de lo que fue la señora Arecao y el señor de Zipán, presentándose gran parte de muestras orfebres, ¿no? Como el trabajo de metales de lo que fue el oro y la plata. Y así como la costa norte fue, como quien dice, dominada, gobernada por los señores, como el caso de señor Zipán, señor Arecao, ¿no? Vamos a ver de que la costa sur estaría siendo dirigida por la cultura nazca. La cultura nazca se estuvo originando en parte de lo que fue antiguamente la Paracas Necrópolis y poco a poco se va a ir expandiendo hacia la región de Arequipa, ¿sí? La parte de la costa arequipeña, ¿sí? El sur de Ica, parte de lo que fue Tacna, ¿sí? Como te digo, los nazca abarcaron todo lo que es la costa norte y parte de lo que es el puerto de Hilo en Moquegua, ¿no? Bien, vamos a ver de que la cuna principal donde se originó esta cultura fue la región de el Río Grande, que se encuentra en Ica. Y vamos a ver que esta cultura nace contemporáneamente, al igual que los moche, entre los años 200 al 700 después de Cristo. Y esta cultura, al igual que la cultura moche, fue descubierta por el autor Max Ull. La economía principal que estaría destacando fue la agricultura, y gracias a ello los nazca pudieron fabricar grandes represas, grandes reservorios de agua, canales de regadío, puquios, para así aprovechar el agua del subsuelo y poder dedicarse a lo que es la agricultura. Y gracias a la construcción de estos proyectos hidráulicos o canales de irrigación, estarían pues denominándose los nazca como los mejores ingenieros hidráulicos. Vamos a ver pues al igual que los romanos que estarían construyendo los acueductos, ¿sí? Utilizando parte de lo que era los muros o los arcos, como quien dice, de las fronteras romanas, ¿sí? Los mismos nazca también estarían utilizando el proyecto de la ingeniería hidráulica para construir sus fuentes, reservorios de agua, ¿correcto? Vamos a ver también pues que los nazca a nivel político estarían destacando en la parte militar, ¿sí? Sobre lo teocrático, porque como te comenté, los Paracas Necrópolis comenzaron a destacar en la parte militar sobre lo teocrático. Es por esa razón que se comenta que la cultura nazca destaca más en lo militar que en lo teocrático, ¿sí? Y la principal capital o el principal centro donde se logró controlar gran parte del dominio de los nazca fue la ciudad de Cahuachi, conocida como una de las principales influencias de la urbanización. Por ejemplo, sabemos que la cultura wari, con el proyecto de las cabeceras de región o el control urbanístico, ¿sí? Pudo controlar grandes partes de sus dominios. Pero para que los wari puedan realizar este control urbanístico, tuvieron que tener cierta influencia de los nazca, ya que los nazca fueron aquellos que estarían iniciando este pequeño proceso de la urbanización, el control de una ciudad hacia el resto de sus dominios, ¿correcto? En caso de la religión, vamos a ver de que el principal dios, así como los Paracas, ¿sí? Que era el dios Con, también va a ser venerado por parte de los nazca, ¿sí? Y este dios Con también va a ser presentado pues en los restos de la cerámica de los nazca, ¿sí? Sabemos pues que los nazca destacan en lo que es la cerámica, conocidos como los mejores ceramistas del Perú antiguo. Esta cerámica se presenta de forma calabazada, azapuente y una variedad de colores, ¿no? Vamos a ver de que cerca de 16 tonalidades de colores fueron utilizados en la cerámica. Los nazcas tenían una tradición de no dejar un espacio en blanco. Ellos trataban de ocultar cualquier espacio en blanco. Por eso de que al no dejar un espacio en blanco, se deduce de que los nazca le temían al horror al vacío, no dejar ningún espacio en blanco con respecto a lo que es el arte. Los nazca también estarían utilizando una variedad de colores, pero lo curioso es que los únicos colores que no va a utilizar sería el azul y el verde,
porque según la creencia de los Nazca, estos colores representaban pues el vacío, ¿correcto? Por esa razón ellos no utilizan el color azul y verde en su cerámica, ¿correcto? Con respecto a lo que es la arquitectura, vamos a ver de que se construyen las galerías filtrantes, ¿no? Utilizándose los pozos de irrigación, ¿no? Las napas freáticas, aprovechando lo que es el agua del subsuelo para la siembra, al igual que también la construcción de las líneas de Nazca, ¿no? Muchos autores, como el caso de Toribio Mejía Shakespeare, ¿no? creía de que las líneas de Nazca fueron construidas como si fueran parte de los proyectos de las construcciones hidráulicas como canales de regadío. Otros autores sostenían pues que las formas que tenían las líneas de Nazca era para pedirle a los dioses una época de lluvias. Pero vamos a ver de que hay una mujer belga, ¿sí? que logra escapar de la Segunda Guerra Mundial y a partir del año 1939, 40, 41 estaría llegando pues al Perú. Y esta mujer, que era una gran estudiosa de arqueología, fue aquella que descubre que esta línea de Nazca pues tenía una finalidad de representar el zodiaco ancestral, el zodiaco astronómico que presentaban los Nazca, ya que cada figura representaba pues ciertos animales o ciertas características de poder, como el caso por ejemplo del colibrí, la araña, la ballena, ¿no? Es el monito, por ejemplo, ¿no? Estas figuras tenían una forma de representar cada parte del zodiaco astronómico, ¿sí? Y es por eso que la señora María Reich Neumann sería aquella quien sostuvo de que estas líneas de Nazca tenían una finalidad de servir como una especie de calendario astronómico para así representar las deidades que dirigían el Estado. ¿Me dejo entender? Ahora, vamos a ver también de que, aparte de esta muestra principal que presentan los Nazca, ¿sí? Muchos otros autores, después de la señora María Reich, ¿no? van a sostener pues que estas líneas de Nazca no fueron hechas por el hombre, sino que fueron hechas por los extraterrestres, ¿no? Porque se van a encontrar algunos misterios en ciertas formas, ciertas figuras, como el caso del astronauta, ¿no? Un hombre, una característica antropomorfa que tenía en su cabeza encima una especie de círculo, ¿no? presentándose como si fuera un astronauta, ¿no? Por eso que muchos le van a decir el astronauta a esa figura, ¿no? Pero son misterios pues que hacen conllevar, pues, ¿no? como quien dice, ¿no? las ficciones o los fanatismos que van a tener pues algunos estudiosos, ¿no? relacionando la cultura antigua con la presencia de extraterrestres, ¿no? así como el caso de los Illuminati, los Anunnaki y todo esto, ¿no? Pero recordemos, muchachos, que la historia en sí pues nos muestra que el hombre fue aquel que tuvo gran conocimiento y fue aquel que estaría realizando estas construcciones que hoy en día son parte de la maravilla antigua, ¿correcto? ¿Claro hasta ahí? Muy bien, muchachos, sigamos. Vamos a ver también de que la cerámica en este caso presentó gran parte, ¿sí? de la influencia de esta. Por ejemplo, como te dije, ¿no? los Nazca destacan bastante en la mejor cerámica, ¿sí? Si te das cuenta, la cerámica Nazca tiene muy buenos finos acabados, ¿sí? Ningún espacio en blanco por el famoso horror al vacío, y en gran parte también cerámica representaba pues algunos animales, como el caso de las aves guaneras. Los Nazca, que tuvieron influencia de la Paracas Necrópolis, también desarrollan lo que es la textilería, ¿sí? Desarrollan la construcción de lo que eran los famosos canales de irrigación, ¿sí? los acueductos, que van a ser aprovechados para las cosechas, para la siembra, ¿sí? Al igual que esto, vamos a encontrar por aquí de que estos Nazca también construyeron lo que eran las líneas de Nazca, ¿no? Estas líneas de Nazca, como te digo, ¿no? según la señora María Reich, que fue una de las estudiosas de estas líneas de Nazca, en ningún momento te digo de que ella descubrió la línea de Nazca, ya que estas líneas fueron descubiertas por el autor Toribio Mejía Shakespeare, quien creía que estas líneas de Nazca fueron hechas pues con motivos agrícolas, ¿no? como una especie de canales de regadío. Pero la señora María Reich, finalmente, después de haber estudiado esta línea de Nazca por 36 años de su vida,
tendría la finalidad de que estas líneas representaron parte del zodiaco astronómico o un calendario astronómico, ¿sí?, que tenían los habitantes de los Nazca. Ahora, actualmente, muchachos, ¿sí?, en el año 2018, hace poquito nada más, se han encontrado otro tipo de líneas de Nazca que harían representar en parte a lo que fue Paracas, ¿no? Ahora, algunos autores sostienen que los Paracas inclusive fueron aquellos que estarían iniciando la construcción de las líneas de Nazca, ¿no? Pero bueno, son algunos descubrimientos recientes que se han hecho, aún no se han teorizado, ¿no? Obviamente la historia necesita pruebas, ¿no? Y también necesita pues refutaciones para que finalmente se pueda pues presentar una teoría y así llevarla pues, ¿no?, al campo de la historia. Así que esperemos pues a lo que los autores, los mismos arqueólogos puedan presentar, ¿sí? Muy bien, muchachos, finalizando con respecto a la cultura Nazca y Moche dentro del intermedio temprano o primera regionalización, también encontramos otras culturas como lo fue Lima, ¿no? Lima, que se encuentra en una región costera, también estaría utilizando lo que es el adobe, la arena, y es por eso que gran parte de su arquitectura se presenta pues en los adobitos. Y una muestra de la arquitectura de los adobitos son los adobitos de San Marcos, ¿no?, que se encuentran pues en el Parque de las Leyendas, ¿no?, o en la Huaca de San Marcos, y también lo que es la región de Maranga, ¿no? Maranga, por ejemplo, es una región que está llena de muchos huacos, de muchas huacas, y estas huacas representaban pues justamente parte de la arquitectura de los linos, ¿sí? También encontramos otras culturas como el caso de Cajamarca. Una muestra de la cultura de Cajamarca sería pues las ventanas de Otusco, que fueron una especie de construcción que permitía que los rayos del sol puedan iluminar los templos, ¿correcto? La cultura Huarpa, que se dedica a la parte agrícola, la creación de los andenes, ya que los Huarpas son los primeros en utilizar las laderas o las faldas de los cerros al escasearse las tierras para cultivar. Y después de los Huarpa se originaría pues el uso de los andenes por parte de los Huari, y finalmente con la conquista de los incas, poco a poco ellos también utilizarían los andenes bajo su presencia, ¿correcto? Pero vamos a ver de que después de haber finalizado el intermedio temprano, se estaría originando la cultura tiahuanaco. La cultura tiahuanaco, muchachos, fue aquella que se encontró en una región totalmente plana, conocido como la meseta del Collao. Esta región de la meseta del Collao pues es una región muy alta y por lo tanto no es muy favorable la producción de alimentos. A pesar de que los tiahuanaco trataron de cultivar sus cosechas, ¿sí?, el clima era desfavorable, ya que durante el día hacía mucho calor y en la noche hacía mucho frío. Y producto del cambio de las temperaturas, pues la helada siempre perjudicaba la agricultura, ¿no? Los tiahuanaco trataron pues de crear chacras elevadas, ¿no? La mitad de la chacra estaba hundida. Durante el día los rayos entibiaban el agua y cuando llegaba pues la helada no malograba la cosecha. Pero los tiahuanaco, como no podían producir muchos alimentos, ¿qué tuvieron que hacer? Tuvieron que migrar, tuvieron que controlar verticalmente los pisos ecológicos, intercambiando productos como te expliqué en la introducción, ¿no?, como el caso del ichu y la gran mayoría de ganado auquenio como los guanacos, ¿no? Lo intercambiaban en la costa por maíz, por pescado, en caso de la selva por coca, en caso de la sierra central papa o yuco, ¿no?, tubérculos y entre otros, ¿sí? La cultura tiahuanaco, muchachos, sabemos entonces que se encontró en el altiplano peruano-boliviano, conocido también como la meseta del Collao, una región totalmente plana, ¿sí? A nivel cronológico, esta cultura se desarrolla entre el año 200 al año 1100, ¿no? Todavía seguimos en el contexto de la Edad Media, con respecto a la historia universal. Vamos a ver de que esta cultura fue descubierta por un cronista conocido como Pedro Cieza de León. Y en su obra Crónica del Perú, él justamente describe parte de lo que fue la cultura tiahuanaco, ¿no? Inclusive él es aquel que explica por qué es el nombre de esta cultura. Y el nombre, pues como te dije también en la introducción, se deriva debido a que la actividad más importante de los tiahuanaco fue la ganadería, el control del ganado auquenio, sobre todo el control de los guanacos. Y es por eso que de ahí se deriva el nombre de tiahuanaco.
¿correcto? Muy bien, vamos a ver que a nivel económico, como te digo, ellos destacan bastante en lo que es la ganadería, pero también estarían construyendo los famosos guaruguaru camellones, ¿no? Los guaruguaru camellones eran una especie de chacras elevadas que pareciera pues la joroba de los camellos, y es por ende que nace la palabra camellones. A nivel político, esta cultura, al igual que Chavín, fue una cultura teocrática, dirigida por una casta sacerdotal, siendo la principal capital la ciudad de Taipicala, donde se concentraba la casta sacerdotal. A nivel religioso, vamos a ver de que al igual que los Chavín, los tiahuanacos estarían influenciándose el culto y veneración al dios Huiracocha, conocido como el dios de las varas. Y esta deidad se estaría representando en gran parte de sus cerámicas y también en gran parte de sus construcciones, como la Portada del Sol, donde se puede apreciar al dios de los báculos, ¿sí? La cerámica, como un aporte de sus manifestaciones, ¿sí?, se presenta por ser polícroma, ¿sí? Presentó el color anaranjado, fue una de las primeras culturas que presenta el color anaranjado en su cerámica, ¿sí? Estaría realizando la elaboración de los queros, que era una especie de vasos ceremoniales, ¿no?, con la boca ancha, ¿no?, y cuello largo. También estarían construyendo los pebeteros o los saumerios, ¿no?, que servirían, sahumadores, ¿sí?, que servirían como una especie de pipa para poder inhalar lo que eran algunos alucinógenos, ¿correcto? Y estos pebeteros tenían la forma de animales como los guanacos. Con respecto a lo que es la arquitectura, ¿sí?, se estaría realizando la construcción de los templos, como el caso de Calasasaya, que es una muestra importante, la Portada del Sol. Pero con respecto a lo que es la arquitectura, los tiahuanacos también tuvieron parte de influencia de los Chavín al utilizar la piedra. Pero en este caso los tiahuanacos estarían utilizando el bronce líquido como una especie de grapa para poder como quien dice, ¿no?, impregnar la roca y así no pueda caerse, no pueda desmoronarse. Por eso que los tiahuanacos tuvieron un gran ingenio con respecto a la construcción de sus templos u otras muestras. Vamos a ver, por ejemplo, que hasta el día de hoy la Portada del Sol, que se encuentra en Bolivia, pues hasta ahora no se ha caído, ¿no? Y justamente nos damos cuenta pues que los tiahuanacos tuvieron un gran aporte en lo que es la arquitectura, ¿no? ¿Te das cuenta? O sea que no solamente los Nazca fueron ingenieros, sino que los tiahuanacos posiblemente también sean ingenieros, ¿no? Astutos ingenieros, ¿correcto? Así es. Parte de la escultura también fue una influencia de Chavín. Por ejemplo, ¿por qué? Porque estarían utilizando la piedra y estarían dándole una forma a la piedra, ¿no? Y vamos a ver que aquí encontramos los monolitos, como el caso de Monolito Ponce, el Fraile, Monolito de Benet, ¿no? En el caso de Monolito el Fraile, muchachos, ¿sí?, tiene una pequeña observación o una curiosidad, ya que en el medio de sus manos se encuentra una especie de piedra puntiaguda que haría pensar pues de que los tiahuanacos, los sacerdotes, realizaban sacrificios, ¿no? Otros sostienen que no es una piedra triangular, sino que es una especie de caja donde se encontraban alucinógenos, ¿no?, aquellos que eran utilizados para poder, como quien dice, no, presenciar a los dioses, ¿no? Así es. Vamos a ver que a nivel económico y político también, los tiahuanacos tenían muy buenas relaciones con alrededor de todas las provincias que se encontraban cerca de ella. Y además vamos a ver de que tras la escasez de algunos alimentos, los tiahuanacos tenían pues que realizar el control vertical de los pisos ecológicos para así abastecerse directamente de productos, ¿sí? Los tiahuanacos también estarían comenzando a realizar ¿qué cosa? La deshidratación de sus alimentos, porque como te dije, no era muy abundante, como quien dice, ¿no?, el origen de sus alimentos, ¿no?, producto de los climas, producto de la zona totalmente plana y alta. Deshidrataban la carne, usaban la sal sobre la carne y ahí se producía lo que es el charqui. El caso de la papa lo dejaban cerca pues a los humedales de los ríos y esa papa se convertía en chuño, ¿no? Entonces vemos pues que la deshidratación de los alimentos era muy importante para así poder pues consumirlos en la época de escasez. Y también te comenté pues que la principal actividad económica fue la ganadería,
¿no? El cultivo y la crianza, ¿no? Y como quien dice, ¿no? El pastoreo de auquénidos como los guanacos, ¿sí? Muy bien. Bueno, ahí encontramos parte de lo que era pues la presencia de los guaruguaru camellones, las chacras elevadas, la crianza, ¿sí? De los guanacos, ¿sí? La expansión de Tiahuanaco en parte de la meseta y la Sierra Sur, ¿correcto? Inclusive se menciona pues que los Tiahuanaco llegarían inclusive hasta la expansión de los Aymara, ya que los Aymara pues poco a poco se van a ir expandiendo desde la región de Bolivia hacia el norte, formándose los reinos Aymara, como el caso de los Collas, Lupacas y entre otros. La cerámica de los Tiahuanaco, como te dije, presentaba una coloración totalmente distinta al resto, como el caso del color anaranjado, ¿sí? En caso del quero, los pebeteros, que eran utilizados como sahumadores, una especie de pipa para poder pues aspirar los alucinógenos, ¿sí? Algunos tenían características de los animales que existían en esa región. Muestras de lo que es la escultura, como el caso del monolito el Fraile y monolito el Ponce, ¿sí? Como te dije, en el medio de este monolito pareciera pues que hubiera una especie de caja o una piedra triangular, que algunos creían que era sacrificio o que era una caja de alucinógeno. En caso de la arquitectura encontramos el Palacio de Calasasaya o Templo de Calasasaya y la Portada del Sol, donde se encuentra en la parte superior la representación del dios Huiracocha o el dios de las varas, ¿sí? Como te dije, en caso de la arquitectura, los Tiahuanaco utilizaban el bronce líquido para poder engramparlo y así evitar de que se desmorone, ¿sí? Y vamos a ver que durante esta época de la gobernación de los Tiahuanaco en la región de la Sierra Sur y la región del Altiplano, cerca de ella, en la región de Yahuinpuquio, ¿sí? En la antigua región Huarpa, ¿sí? En la antigua región que hoy en día sería Ayacucho, se estaría originando la cultura Wari. Los Wari, recuerda de que van a ser, como quien dice, ¿no? Una mezcla cultural de culturas anteriores, ¿no? Por ejemplo, ¿qué culturas anteriores van a ser aquellas que van a originar a la cultura Wari, ¿no? Una de ellas, la primera cultura que va a ser aquella que va a originar a esta, sería la cultura Huarpa, ya que como te dije, los Wari se van a originar en Ayacucho, los Huarpas se originaron en Ayacucho, y gracias a eso los Wari tuvieron la influencia de la construcción de ¿qué? De los andenes, ¿sí? O también conocido como las terrazas agrícolas. Al expandirse los Waris desde la sierra de Ayacucho, comenzaron a expandirse hacia la zona costera, y es ahí donde los Wari conquistan a los Nazca. ¿Y qué es lo que van a sacar de los Nazca? La cerámica, los finos acabados de la cerámica. Y al expandirse hacia el este, los Wari, ¿qué van a sacar? La influencia cultural y divina de Huiracocha, ya que Huiracocha va a ser la principal deidad que va a estar en su religión. Y desde ese momento, poco a poco los Wari van a ir expandiéndose hacia el norte, debido a que esta región, esta cultura, pues tenía una característica totalmente militar. Y es por esa razón de que gran parte de su conquista fueron desarrolladas a través de batallas. Y para poder controlar a estas conquistas, los Wari tuvieron que delimitar su imperio, ya que estas pues se van a organizar bajo un estado imperial, según el autor Luis Guillermo Lumbreras. También vamos a encontrar de que los Wari estarían pues controlando a sus conquistas a través de la construcción de cabeceras de región o control urbanístico desde la ciudad de Viñaqui, que era la capital del imperio. Por todas estas características, Luis Guillermo Lumbreras sostuvo que esta cultura fue un imperio. Y es por esa razón de que esta cultura imperial estaría denominándose como la segunda cultura del Gran Horizonte, ya que la primera que logró expandirse por gran parte del territorio andino fue Chavín, y la segunda en parte del Horizonte Medio sería la cultura Wari, ya que logró expandirse por grandes partes del territorio andino. Les cuento. Por eso que Wari se encuentra justamente como una de las mejores muestras del Horizonte Medio.
Esta cultura, bueno, ya te dije, ¿no? Se encontró al noroeste de Ayacucho, en la región de Ñahuimpuquio, hoy en día la región de Huanta, ¿sí? Provincia de Ayacucho. La cultura wari se estaría originando en el año 600 después de Cristo hasta el año 1200, ¿no? Hasta esta época aún seguía lo que era la Edad Media, ¿sí? Vamos a ver pues que esta cultura se origina después de la caída del Imperio Romano en Occidente y además pues durante la época de los reinos germánicos, la formación de los reinos germánicos. Esta cultura fue descubierta por el autor Luis Guillermo Lumbreras, quien sostuvo que esta cultura fue un imperio debido a la presencia del control urbanístico. A nivel económico, los wari estarían influenciándose en parte de los huarpa, el trabajo de los andenes, las terrazas agrícolas, en caso del cultivo del maíz, en caso de la costa de Nazca, la papa y la quinoa, que eran cultivos de la Sierra Central, y la ganadería como influencia de los tiahuanaco, ya que los tiahuanaco pues criaban animales, como el caso de estos auqueños. En caso de la política, te dije que la principal fue militar, ¿sí? Pero también existía cierta casta sacerdotal que dirigía el control de estos pueblos, siendo la capital la ciudad más importante, que sería la capital de todo el imperio, la ciudad de Viñaki, y desde allí se podía controlar el resto de provincias o el control urbanístico, ¿no? Así es, las cabeceras de región. Como te dije, a nivel religioso, la principal deidad era el dios Tiahuanaco, aunque también se menciona pues que los dioses de los Nazca, los dioses de los Moche, de los Lima como Pachacamac, ¿no? La Mamacocha también de los Lima van a ser venerados. Pero vamos a ver pues que aquel que tendría la mayor jerarquía de dioses era el dios Huiracocha, ya que tuvo gran influencia de la religión de los Tiahuanaco. ¿Correcto? Bien, vamos a ver que con respecto a las manifestaciones culturales, los wari destacan en lo que es la cerámica, aunque en la cerámica va a ser una serie, o como quien dice, no va a ser un proceso de perfeccionamiento, ¿no? La cerámica básica que van a utilizar los wari sería la cerámica de estilo huarpa o temprano, que era pinturas en color negro y rojo sobre el blanco, y era pues con algunas decoraciones geométricas. El estilo Chaquipampa, o también llamado Ocros y Cruzpata, va a ser una influencia de los Nazca. O sea, ¿qué te quiero decir con esto? Que la primera cerámica básica, Monsi, como quien dice, sería el estilo Huarpa temprano. Pero cuando los Wari conquisten a los Nazca, ellos estarían utilizando parte del perfeccionamiento de la cerámica Nazca. Es decir, van a destacar un poco más, van a perfeccionarse más en la cerámica. Van a tener finos acabados. Y es ahí donde se construyen pues vasijas y cántaros, ¿no? Con motivos antropomorfos, ¿correcto? Y es ahí justamente donde poco a poco, después del estilo Chaquipampa, destaca el estilo Conchopata o estilo tiahuanaquense, donde los wari estarían incluyendo el color anaranjado y la forma de sus deidades, como el caso de Huiracocha, ¿sí? Es ahí donde se comienzan a construir pues algunos pebeteros o sahumerios, ¿sí? Las urnas o cántaros que van a servir para almacenar chicha de jora, ¿sí? Una cerámica ceremonial en forma de V con decoraciones polícromas. ¿Te das cuenta? En el estilo Conchopata, como que hay una especie de mayor coloridad y mayor presencia de finos acabados, después de haber utilizado la cerámica de los Nazca. Y finalmente vamos a ver que en la época Robles Moco, o el estilo Robles Moco, sería aquella que tenía mucho más prestigio, tenía mejores finos acabados, ¿sí? Y es por eso que ahí se construyen mejores vasijas y de mayor tamaño, como los gigantes o las gigantes vasijas ceremoniales. Ahora, estas vasijas ceremoniales eran utilizados durante la época pues, de las festividades, donde los sacerdotes servían la chicha, todos bebían la chicha y una vez que se acababa, cogían el cántaro y ¡praj!, lo rompían en el suelo, ¿no? Haciendo pues, como quien dice, ¿no? Dándonos a entender de que lo que se buscaba era pues venerar a la Pachamama, ya que la Pachamama, la madre tierra en sí, pues necesitaba una ofrenda, ¿no? Por ejemplo, hoy en día, pues, de repente habrá visto a las personas que brindan por ahí, ¿no? Que cuando se acaba el vaso, siempre tienen la tradición de tirar, ¿no? Un poco del contenido al suelo, ¿no? En forma de cruz, ¿no?
haciendo una especie de reverencia a la Pachamama, ¿no? ¿Te das cuenta? Es una tradición que nos ha dejado los propios wari. Con respecto a lo que es la arquitectura, vamos a ver de que los wari construirían los capañá, o la serie de caminos que van a permitir, pues, como quien dice, fronterizar la parte de su imperio. Esta sería, como quien dice, una planificación urbana con el objetivo de poder controlar así todos sus dominios. Y además que este Capañán estaba, pues, como quien dice, ¿no?, dirigido para el control de las ciudades cabeceras de región. ¿Y cuáles son esas cabeceras de región que van a aparecer, ¿no? Por ejemplo, en caso de Huiracochapampa, que se encontraba en La Libertad, Huilcashuaín, en caso de Ancash, Cajamarquilla y Pachacamac, que van a ser construidas en esta región, Lima, Huarihuilca, en caso de Junín, Piquillacta en el Cusco, Socosenica y Coscopa en Arequipa. ¿Correcto? También se encuentra Cerro Baúl, que fue parte justamente de una de las provincias de las cabeceras de región. Ahora, recordar que estas cabeceras de región en sí van a permitir que los incas, cuando logren invadir parte de todo el territorio sudamericano, construyan una serie, pues, de almacenes donde puedan permitirse, ¿no?, el abastecimiento de productos, ¿no? Por ejemplo, los incas construían los tambos, que serían almacenes populares, y también servía como una especie de posada para los mensajeros o chasquis que llevaban, pues, ¿no?, las principales encomiendas, ¿no?, de un punto totalmente lejano. También encontramos los reservorios, como quien dice, ¿no?, señoriales o estatales, conocido como las colcas, que solamente era abastecido por el Estado, sobre todo por el Zapa Inca y parte de su casta sacerdotal. Y encontramos, pues, las piruas, que van a ser utilizados por la gente popular, ¿no?, con tal de poder, pues, como quien dice, ¿no?, almacenar y reservar en parte de alimentos que en algún momento pueden escasearse. ¿Correcto? Y los incas, a estos Capañán, que ya habían sido construidos mucho más antes por caso de los wari, lo estarían denominando como los caminos reales o los caminos del Inca. Por eso que hoy en día los caminos del Inca, pues, van a ser conocidos así, a los Capañán, ¿no? Inclusive Caminos del Inca es el nombre de un distrito que se encuentra cerca a Surco, ¿sí o no? Entonces vemos, pues, que los incas, al igual que los romanos, van a influenciarse del resto de culturas que anteriormente se habían originado. Bien, estos son los estilos con respecto a lo que es la cerámica wari, ¿no? Estilo, por ejemplo, aquí encontramos el estilo nazquense, ¿sí? Chaquipampa. Este es el estilo con chopata, ¿sí?, con finos acabados. Si te das cuenta, aquí encontramos a Huiracocha en el medio. Y finalmente encontramos el estilo Coscopa, ¿sí?, donde ya estaría perfeccionándose los acabados, ¿no? A ver, vamos a retroceder para que no te pierdas, ¿eh? Vamos a ver por aquí, para que no te pierdas del estilo de cerámica. Recuerda que la primera fase fue Chaquipampa, es el estilo Huarpa temprano, el estilo Monse, ¿sí?, que fue influencia de los Huarpa. Chaquipampa es parte de la influencia nazquense. Conchopata, tiahuanaquense y Robles Moco sería la última fase de perfeccionamiento. Entonces, este es de estilo nazquense, Chaquipampa, estilo Conchopata, y finalmente encontramos el estilo Robles Moco, o también llamado Pacheco. Si te das cuenta, el estilo Robles Moco o Pacheco tenía los mejores acabados. Por eso que justamente ese estilo sería el perfeccionamiento de la cerámica. ¿Correcto? En caso de la textilería, los wari también van a influenciarse de los nazca, y es por eso que, si te das cuenta, la textilería de los wari no era tan impresionante que la textilería de los paracas. Tenía estilos geométricos, ¿sí? Destacan, pues, sus tapices o la gorra de 4 puntas, ¿no?, que eran usados por la élite, por los sacerdotes. Y en caso de su caída, vemos, pues, que esta cultura estaría entrando en crisis debido a las rebeliones de las cabeceras de región. Y producto de la rebelión de las cabeceras de región, poco a poco se va desintegrando el imperio wari, originando las culturas del intermedio tardío o la segunda regionalización.
Una de estas culturas del intermedio tardío, la segunda regionalización, sería la cultura chimú. En el caso de la cultura chimú, por ejemplo, ellos van a prácticamente a influenciarse del trabajo de la metalurgia de parte de los Lambayeque Ocicá y de los Mochica anteriormente. Por eso es que los chimú son conocidos como los mejores orfebres. Aunque en realidad los chimú, muchachos, pues no tenían una calidad en su orfebrería, ya que ellos se dedicaban a mezclar la gran parte de metales, ¿no? El oro que pareciera que se encontraba pues en el tumi o el vaso ceremonial, pues no es oro puro al 100%, sino que los chimú utilizaban el bronce, el cobre y en parte lo que era el hierro para poder representar su cerámica. O sea, lo que te estoy diciendo es de que los chimú en sí, pues, como quien dice, ¿no? Trataron de utilizar la gran mayoría de metales con tal de tener una presencia, pues, de gran iluminidad, ¿no? Los incas, por ejemplo, cuando se expandan y conquisten a los chimú por parte del inca Tupac Yupanqui, ¿no? Ellos creían pues que este oro, ¿no? El color dorado que tenía este oro, pues era como una especie de sangre que el dios Inti, el dios Sol, pues derramaba. Por eso que para los incas el trabajo de los metales va a ser bastante importante. Por eso que todo lo que usaban los incas pues estaba hecho pues, ¿no? De estos finos metales, que como te vuelvo a repetir, no era oro puro, sino era una mezcla o producto de aleaciones. Esta cultura chimú se estaría encontrando en la región de el Valle del Moche, en la provincia o la región de La Libertad, originándose la capital o cuna, la ciudad de Chanchán en Trujillo, ¿sí? Chanchán viene a ser la única, como quien dice, ciudad de barro más grande de toda América, la cual servía como capital de esta región. Y es ahí justamente donde puede encontrarse pues los sectores que les servían como artesanos, mercaderes y trabajo de los mitayos, ¿no? De los sirvientes. Los chimú se van a expandir desde la región de Tumbes, ¿sí? Hasta la región del norte de Lima, hasta Paramonga. Esta cultura también fue descubierta por el autor Max Zule, y como te digo, él decía pues que la cultura moche, la cultura nazca, la cultura chimú pues fue una influencia de la cultura mesoamericana y por lo tanto decide denominarla como proto chimú. En caso de las influencias, vamos a ver que, como te digo, chimú tuvo parte de lo que fue la cultura sicán, el trabajo de los metales, entre ellos destacando también el uso del cuchillo ceremonial o el tumi. El cuchillo ceremonial o el tumi fue justamente utilizado por los Lambayeque o los sicán. Y es por eso que gracias a eso, poco a poco los chimú se van a convertir en maestros orfebres. Por eso que los chimú también utilizaban el tumi. No significa que el tumi haya sido originado en Chimú, sino que tras expandirse por toda la costa norte, ellos van a influenciarse en el uso de este cuchillo ceremonial para los sacrificios. ¿Te das cuenta? Por eso se menciona que el tumi no es como quien dice una muestra originaria de los chimú, sino es una influencia de la antigua cultura llamada sicán o lambayeque, ¿sí? Este reino chimú, porque también es llamado como reino, ¿sí? Fue gobernado mitológicamente por Tacainamo, el primer fundador legendario, que según la leyenda vino del norte en una balsa, ¿no? Y le permitió justamente enseñar a los habitantes de la costa norte la perfección, el perfeccionamiento y el trabajo de los metales. Y cuando terminó de influenciarle parte de su conocimiento y cultura, él prometió regresar, ¿sí? Es por eso que algunos creían pues que cuando los españoles llegaron durante la época de la invasión al Tahuantinsuyo, pues era pues el dios Nailam, que en algún momento prometió regresar por el norte, ¿no? Y tú sabes que los españoles llegaron por el norte. Por eso que justamente los chimú apoyaron en parte a los españoles, ya que creían pues que pertenecían pues a una élite divina, ¿no? Muy bien, pero vamos a ver que el gobernante histórico que sí, como quien dice, fue el más importante de todos, fue Minchín Camán. Minchín Camán, muchachos, fue el gobernante, el Siequish, como quien dice, el gobernante más importante, ¿sí? O señor también conocido, señor de Minchín Camán, quien logró expandir desde Tumbes hasta la costa norte de Lima la cultura chimú.
Y lamentablemente Minchicamán acabaría siendo invadido, ¿por qué? Por el Inca Tupac Yupanqui durante el año 1450, ¿sí? Vamos a ver que la economía de los Chimú destacaba bastante en lo que es la agricultura y la pesca, ¿sí? Date cuenta que los Chimú, como se abarcaron, se originaron en la costa norte, tuvieron gran influencia de los moche con los huachaques, y tuvieron gran influencia del trabajo de los metales con parte de los Lambayeque-Ocicán. En caso de la política, también tenían una influencia de los moche. Por ejemplo, en caso del gobierno de los Siequish, que eran los señores o curacas que tenían el control político más importante. Después encontramos al Alaec, que era el gobernador que estaba por debajo del Siequish. Y finalmente encontramos pues a los llanas, sirvientes, ¿no? Los Fixils, los guerreros, el Pisca, los comerciantes, los Pareng, los jefes de familia, y los llanas. Esta es la conformación de la jerarquía de los Chimú. Primero encontramos al Siequish, o también llamado como Chimú Capac, o Gran Señor de Chimú, Curaca, tenía el control político más importante, el Alaec, que era el gobernador de los valles, o jefe de los valles, el Fix, el jefe o el guerrero más resaltante, el Pilska, que era representado por gran parte de los comerciantes de la pesca, ¿sí? El Parén, los jefes de familia, que a los incas le van a decir curacas, ¿sí? Y los llanas, que eran los sirvientes, ¿no? Gran parte de los llanas eran utilizados para los sacrificios, ya que según la mitología ellos sirvieron, como quien dice, ellos fueron creados para servir. Así, por ejemplo, como el caso de la civilización hindú, en la cual pues los esclavos tenían la obligatoriedad de servir a la casta de los brahmanes, de los chatrías o de los vaishyas, ¿correcto? Con respecto a lo que es la arquitectura, muchachos, los Chimú, al igual que los moche o gran parte de las culturas costeñas, van a utilizar lo que es el adobe. Pero en caso de los Chimú destacan bastante en sus frisos. Los frisos son las paredes de los templos que van a tener forma de aves, peces, que representaron justamente su economía. Y entre ellos destaca la ciudadela de Chanchán, que estuvo construida de barro y que fue la más grande de toda América, ¿correcto? Y además que fue la principal capital, quien controló todos los reinos Chimú. Después encontramos a Paramonga, que se encuentra pues en Barranca, en Lima, ¿sí? La cerámica, con respecto a lo que es la cultura Chimú, destaca un color monócromo, es decir, un solo color. Normalmente era el color negro o color gris, ¿sí? Tenía moldes con asa estribo, que algunos mencionan que también tuvo influencia de la cultura chavín. Por ejemplo, encontramos el caso de los huacos silbadores, ¿no? Destacan las botellas de doble cuerpo con asa puente, ¿sí? Y también pues la producción ceramista, pero de baja calidad. Recuerda que la producción ceramista de alta calidad solo lo tenían los Nazca y después los Wari, mientras que el resto de culturas no van a destacar en cerámica, ¿correcto? Pero sí, los Chimú estarían destacando más en lo que es la metalurgia, ya que ellos tuvieron gran influencia de la cultura Lambayeque-Ocicán y la cultura moche, ¿correcto? Aquí encontramos una muestra de la metalurgia, el caso del Tumi o el Iyirmu, que también la llamaba así, ¿sí? Vamos a ver de que esta técnica, llamado orfebre, presentaba estas características, ¿no? Dorado, el color principal que utilizaba, ¿sí? Tras la mezcla o la aleación de metales. El plateado en parte de las alas. Laminado, láminas finas. Martillado, golpe directo del metal, ¿sí? Repujado, ¿sí? Con figuras, ornamentos, ¿sí? El filigrana, que es la conversión de metal en finísimos hilos, ¿sí? Y el alado, la forma de las alas que tenía esta muestra orfebre, ¿no? Según la mitología, la característica o la figura que tiene este Tumi representaba al dios Nailam de los Lambayeque o los Icán, que fue el fundador legendario de esa cultura. Por eso que justamente los Chimú, cuando logren influenciarse de los Lambayeque y Icán, van a representarlo similar a lo que era pues, ¿no? La cerámica y la orfebrería de los Lambayeque y Icán.
Ahora, vamos a ver pues que este Tumi, ¿no?, se encontraba pues en el Museo de la Nación hasta el año 2004, donde pues producto de unos ladrones roban el Tumi y lo peor, lo funden y se dan cuenta que este Tumi no era oro puro, sino que era una mezcla de aleaciones, malogrando nuestro patrimonio cultural, ¿no? Finalmente, muchachos, vamos a ver que a nivel religioso las más importantes deidades que eran utilizados fue Shi, que era la luna, que los incas le llamarían como la Mamaquilla, y el mar, que era el Nihil, ¿no?, que después los incas le llamarían como la Mamacocha, al igual que los Lima. Vamos a ver que esta cultura finalmente estaría acabando cuando los incas logren invadirlos en el año 1450, donde el hijo de Pachacútec, Túpac Yupanqui, logra conquistarla y la logra incluir en parte de sus dominios. Bien, muchachos, y para finalizar, para no aburrirte, vamos a ver parte de lo que fue la cultura chincha, ¿no? Algo sencillo nada más de la cultura chincha es que la cultura chincha destaca bastante en la parte comercial. Así como los fenicios, que fueron los primeros comerciantes que controlaron gran parte del Mediterráneo, los chincha, al ser comerciantes, también tendrían el control del Pacífico, ya que ellos realizaban lo que es el comercio triangular. Vamos a ver de que cuando ellos, como que no viajaban desde la región de Ica en Chincha hacia el norte, hacia el Golfo de Guayaquil, ellos, en este caso, se abastecían de este molusco llamado el Spondylus muyus. Este molusco, muchachos, era una especie de animal que predecía algunos fenómenos climáticos. Y cada vez que este molusco se encontraba pues en la superficie, en el arrecife, pues era una muestra del peligro que en algún momento o muy tempranamente se estaba acrecentando o acercándose, avecinándose una especie de fenómeno como el caso del fenómeno del Niño. Por esa razón vamos a ver que si los chincha encontraban muestras de este molusco, pues era una especie de alerta. Y gracias a eso los chinchas justamente podían predecir el futuro climático. Ahora, estos chincha se van a expandir desde las regiones de Cañete en Lima, Pisco, Ica y Nazca. Si te das cuenta, es toda la costa, es gran parte de la costa sur. Pero como ellos desarrollan el comercio triangular, también se van a expandir hacia el norte. Claro que no lo van a incluir en sus reinos, pero sí tenían pues buenas relaciones con los habitantes del norte, ¿sí? Ellos pues realizaban el comercio a través de una balsa con vela, ¿sí?, y terrestre con llamas o auquenios. Ellos podían extenderse inclusive más allá del Perú, ¿no?, entre ellos encontrándose Guayaquil, ¿no?, el reino de los Tayanes. Vamos a ver de que se llamaba comercio triangular porque tenía tres ejes: Guayaquil, que estaba al norte, Ica y el Collao, la meseta. Pero profe, en la meseta no hay mar. Claro, no hay mar, pero como te digo, las llamas o los auquenios eran utilizados para vender sus productos. Y los chincha, al igual que los chimú, utilizaban una especie de metal llamado las laminillas o las hachitas de cobre para intercambiar sus productos. Por eso es que gracias a eso se estaría desarrollando este control. Ahora, vamos a ver que los chincha también estarían utilizando un sistema de pesos y medidas. ¿Para qué? Para que justamente te puedas dar cuenta de que los chincha tenían grandes conocimientos de la matemática. ¿Te das cuenta? Y podían intercambiar sus productos a través de esas hachitas de cobre o una especie de posible moneda, ¿no?, que en algún momento va a existir, ¿no?, con la llegada de los españoles. ¿Qué más? Bueno, el Spondylus muyus, que era una mercancía bastante valuable, bastante valiosa, costosa, ¿sí?, lo traían ¿para qué? Para que justamente los demás reinos que se encontraban cerca a los chincha lo puedan utilizar como vaticinio. ¿Te das cuenta? Y vamos a ver que los chincha que se encontraban en la costa sur también se dedicaban a lo que era pues la agricultura, ¿no? Esto justamente representa en parte lo que era el comercio triangular, ¿no? Tres ejes: Chincha, Ica, Guayaquil y finalmente el Collao. Pero por el Collao no llegaba a través de las balsas, no a través de auquenios, como llamas en este caso, ¿sí? La sociedad era también esclavista. Vamos a ver que destacaban los pescadores, porque como se encontraban, tenían el control del mar, se dedicaban a la pesca, también comercializaban los peces, ¿sí? En caso de la arquitectura, los chincha construían
al igual que los chimú, centros políticos hechos de adobe y quincha, como el caso de Tambo Colorado, Huaca Centinela, La Cumbe, Lurichincha y entre otros, ¿no? Decoraban sus muros con frisos también similares a los chimú. Por eso es que algunos dicen de que los chincha y los chimú tenían un cierto contacto, que eso pudo mencionar de que tanto Chimú controlaba el norte, en parte también controlaba la región de los chincha, con la muestra de esta característica. Fue un estado teocrático militar, fue talasocrático porque tuvo el control del Pacífico, ¿sí? En caso de la cerámica era polícroma, sencilla. Destacan, por ejemplo, los narigones, que fueron parte de lo que es la metalurgia, ¿sí? Los vasos narigones, los vasos con una especie antropomorfa, con una nariz muy puntiaguda. La xilografía, que era el tallado de la madera, ¿no? Con la presencia de algunas características zoomorfas, ¿no? Algunos zorros, perros no, zorros. Algunos creen que es un perro, pero recordemos pues que los zorros eran animales que existían aquí en el Perú. Decoración geométrica, ¿no? Encontramos la religión, como el caso de Chincha y Camac, que era la principal deidad de los chimú, y Urpi Huachay, ¿no? La madre de los peces, ¿no? Similar a la Mamacocha en caso de los niños. Finalmente vamos a ver que el señorío Chincha también fue conquistada por los incas, y gracias a eso los incas podían justamente abastecerse de muchos productos comerciales del mar, del Pacífico. ¿Te das cuenta? Esa es la importancia que justamente van a traer los chincha, muchachos, ¿no? Esta es una muestra de lo que fue Tambo Huaca Centinela, ¿sí? Los remos de madera, si te das cuenta, tienen motivos antropomórficos. La cerámica polícroma, los vasos narigones, que presentaron justamente parte de su metalurgia, ¿no? Y finalmente, pues ya acabando con este tema, encontramos también culturas de origen amazónico, como el caso de los chachapoyas, que van a destacar bastante en lo que es las fortalezas de piedra, como lo fue Cuela en este caso, y los sarcófagos de Carajía, que fueron una muestra de tumbas para, en este caso, los gobernantes de élite, ¿sí? Ellos pues van a aprovechar lo que es la coca, ¿no? La agricultura, la coca, el plátano, ¿no? Van a también en este caso comercializar la coca con otras culturas cercanas a ella, ¿sí? Y vamos a ver pues que estos chachapoyas tenían una característica militar, ya que las tribus amazónicas, como el caso de los chipibos, ashánicas, justamente es parte ancestral de la cultura, o sea, los chipibos, los ashánicas tuvieron influencia de sus ancestros llamados los chachapoyas. Vamos a ver que los dos centros importantes son, en este caso, el Gran Pajatén y Cuelap. Cuelap, como fue la fortaleza más importante, es conocida también como la capital de esta cultura. ¿Estamos hasta ahí, muchachos? Entonces, con esto estaríamos finalizando con respecto a lo que eran las culturas pre-incas, muchachos. Si hay alguna pregunta el día de mañana, sábado, sí, por favor, me la hacen saber para poder explicarlo detalladamente. Entonces, chicos, nos vemos, se cuidan. Por favor, mañana temprano. Bye.